Bienvenido a Crónicas del Tiempo para Dormir, un refugio para quienes buscan apagar el ruido del día a través de historias profundas, narradas con calma. Esta noche entraremos en un viaje de paradojas para dormir. Viajaremos a través de preguntas imposibles, misterios de la lógica y relatos tranquilos que irán apagando poco a poco el ruido de tu mente. No tienes que resolver nada, ni comprenderlo todo. Solo escucha, respira lento y permite que cada idea te aleje del mundo cotidiano para llevarte hacia un lugar más amplio, más profundo y más sereno. Hoy caminaremos entre paradojas que han inquietado a la humanidad durante siglos. Iniciaremos con la flecha detenida de Zenón, el nudo del mentiroso y el barco de Teseo. Luego abordaremos la paradoja conocida como el gato de Schrödinger. Después entraremos en el gran hotel de Hilbert y finalmente escucharemos el silencio de las estrellas. Cada una abrirá una puerta distinta, pero todas cumplirán la misma promesa: transformar la curiosidad en calma, el pensamiento en descanso y el misterio en un refugio donde puedas quedarte dormido. Hoy quiero llevarte a una historia que se escucha mejor cuando dejas el mundo afuera por un momento. Una historia que empieza con una pregunta simple y termina quedándose contigo mucho después de que el silencio regrese a tu habitación. Para lograrlo, visualiza que el ruido de tu día empieza a desvanecerse y que las tareas que tienes pendientes, las conversaciones que se repiten en tu mente, las pequeñas preocupaciones que parecen gigantes bajo la luz del sol, todo eso empieza a perder peso. Piensa que te encuentras en un refugio mental, una conversación profunda a la luz de las estrellas, donde la inmensidad de los problemas lógicos hace que tus problemas personales parezcan, de repente, muy pequeños y manejables. Estamos aquí para explorar las grietas de la realidad, esos puntos donde nuestra lógica y nuestros sentidos parecen romperse. A menudo pensamos que las paradojas son errores, fallas en el sistema del universo que debemos corregir o ignorar. Pero ¿y si te dijera que son lo contrario? ¿Y si las paradojas fueran brújulas? Señales que marcan el límite exacto de nuestro lenguaje y nuestra percepción, invitándonos a mirar más allá de lo evidente. Hoy no buscamos soluciones rápidas ni respuestas definitivas que agoten el pensamiento. Buscamos el asombro sereno, esa sensación de perplejidad tranquila que surge al aceptar que el universo no tiene la obligación de ser intuitivo para nosotros. Vamos a transitar desde la fatiga de lo cotidiano hacia la calma de lo abstracto. Porque aceptar que no podemos comprenderlo todo no es un fracaso de la inteligencia. Es, en realidad, un ejercicio de humildad que libera la mente y permite que el cuerpo finalmente descanse. Lo que viene ahora no es solo una historia, es un viaje narrado con calma. Cada escena te envuelve mientras, sin darte cuenta, vas aprendiendo. No hace falta que te mantengas atento ni que entiendas todo. Basta con escuchar. Tu mente se queda con lo esencial y tu cuerpo, poco a poco, se rinde al descanso. Como si estuvieras caminando dentro del relato, sintiéndolo desde adentro. Y si disfrutas este tipo de relatos que te acompañan sin pedirte nada más que escuchar, acompáñame suscribiéndote, porque aquí siempre hay una nueva puerta esperando a ser abierta. Quédate cerca. Deja que las palabras fluyan como una corriente suave. Vamos a entrar juntos en una idea que es difícil de olvidar.
Una pregunta que ha desconcertado a los genios durante siglos y que hoy será tu lugar de refugio. ¿Qué sucede cuando aquello que vemos con nuestros ojos contradice por completo lo que nuestra razón nos dicta? Antes de seguir avanzando, vamos a hacer algo simple: bajar la velocidad. Porque a veces lo que parece moverse, en realidad, solo está cambiando de lugar en nuestra mente. Piensa una flecha en pleno vuelo. A simple vista cruza el aire, pero si la miras en un instante exacto, en ese instante, la flecha está quieta. Y si cada instante es así, ¿dónde ocurre el movimiento? Respira lento. No hay prisa. Vamos a entrar en esto con calma. Parte 1. La ilusión del movimiento y la flecha detenida. Ahora es necesario que cierres tus ojos y visualiza una flecha. Siente el peso de la madera de fresno en tu mano, la textura rugosa de las plumas en el culatín, la punta de metal fría y afilada. Mira con atención el arco tensándose, el crujido sordo de la fibra que resiste la presión y, finalmente, el momento de la liberación. El sonido del viento siendo cortado por el proyectil. Para tus ojos, para tus oídos, esa flecha se desplaza con una fluidez perfecta desde el arco hasta su objetivo. Es un hecho, es el movimiento. Pero hace 25 siglos, en la antigua ciudad de Elea, un hombre llamado Zenón decidió mirar esa flecha, no con sus ojos, sino con su mente. Y lo que vio fue algo que desafía cada gramo de nuestro sentido común. Zenón nos propuso que el movimiento, tal como lo experimentamos, podría ser una ilusión de nuestra percepción biológica. Pensemos en ese vuelo de la flecha con una lentitud microscópica. Si tomamos cualquier instante indivisible de ese vuelo, cualquier fracción de segundo que no pueda dividirse más, ¿qué vemos? Vemos que la flecha ocupa un espacio igual a su tamaño. En ese instante preciso, la flecha está ahí, está fija, no puede estarse moviendo, porque para moverse necesitaría tiempo. Y estamos hablando de un instante puntual, sin duración. Si en cada instante del vuelo la flecha está en reposo, y si el tiempo es simplemente una suma de instantes, ¿cómo es posible que la suma de muchos momentos de quietud resulte en movimiento? Es como si la realidad fuera una película compuesta por fotogramas estáticos. Entre fotograma y fotograma, nuestra mente rellena los huecos, creando la sensación de fluidez donde, en el nivel más profundo de la lógica, solo hay una sucesión de estados congelados. Esta es la primera grieta que Zenón abrió en nuestra confianza sobre los sentidos. Él no intentaba decir que las flechas no vuelan en el mundo real. Sabía que lo hacían. Intentaba decir que nuestra comprensión racional del espacio y el tiempo es incompleta. Nos enseñó que el espacio puede dividirse de forma infinita en nuestra mente, aunque lo recorramos de forma finita con nuestros cuerpos. Observa ahora en tu mente una carrera. En una pista de polvo bajo el sol de Grecia, el héroe Aquiles, el de los pies ligeros, se prepara para competir contra una tortuga. Como Aquiles es consciente de su velocidad superior, le otorga a la tortuga una pequeña ventaja. Digamos, de 10 metros. La lógica nos dice que Aquiles alcanzará a la tortuga en un abrir y cerrar de ojos. Pero Zenón nos detiene. Nos pide que analicemos la estructura del espacio que los separa. Para que Aquiles alcance a la tortuga, primero debe llegar al punto donde la tortuga comenzó la carrera.
Cuando Aquiles llega a esos 10 metros, ha pasado un tiempo, por breve que sea. Y en ese tiempo, la tortuga ha avanzado un poco más. Quizás unos centímetros. Ahora Aquiles debe recorrer esos centímetros. Cuando llega allí, la tortuga ha avanzado de nuevo unos milímetros y luego unas micras. En esta progresión infinita, Aquiles siempre está llegando a donde la tortuga estaba. Pero para cuando llega, ella ya ha creado una nueva distancia. Por infinitesimal que sea. Matemáticamente, Aquiles tiene que completar un número infinito de trayectos antes de alcanzar su meta. Y nuestra intuición se revela. ¿Cómo puede algo finito, como un paso humano, agotar una serie infinita de puntos? Esta perplejidad es el inicio del asombro y nos obliga a enfrentarnos a la idea de que el infinito no es solo una palabra para algo muy grande, sino un concepto con reglas que parecen de otro mundo. Durante milenios, esta paradoja permaneció como una herida abierta en la filosofía. No fue hasta que desarrollamos herramientas matemáticas avanzadas como el cálculo infinitesimal y las series geométricas que pudimos demostrar que una suma infinita de términos puede dar un resultado finito. Podemos ver que si sumas la mitad de un metro, más la cuarta parte, más la octava, más la 16ª, te acercas cada vez más a un metro entero, pero nunca lo superas. La serie converge. Hay un punto exacto en el espacio y en el tiempo donde Aquiles y la tortuga se encuentran. Un punto definido por una ecuación de suma infinita que nuestra mente biológica apenas puede visualizar, pero que la realidad física recorre con una elegancia absoluta. Siente la calma que produce entender esto. El conflicto entre lo que ves, como observar al mismo Aquiles ganando la carrera, contra la tortuga. Pero, por otro lado, está lo que puedes calcular, que en este caso es la división infinita del espacio. Esto claramente no es un error del universo. Esta claramente es la prueba de que podemos estar diseñados para navegar por el mundo, pero no necesariamente para comprender su tejido subyacente sin esfuerzo. El movimiento es posible porque el infinito potencial de nuestra mente se encuentra con la finitud real de nuestras acciones. Al cerrar este primer capítulo de nuestro viaje, la flecha de Zenón sigue ahí, suspendida en el aire de la historia. Nos recuerda que incluso en lo más simple, como un paso, un vuelo, un respiro, se esconde capas de complejidad que todavía nos maravillan. Nos deja con una sensación de fragilidad en nuestros sentidos, una sospecha de que la realidad es mucho más fluida y extraña de lo que nuestra vista nos permite captar. Pero, si nuestros ojos y nuestros músculos pueden ser engañados por algo tan físico como la distancia y el tiempo, ¿qué crees que ocurre cuando entramos en el terreno de las palabras? Si el espacio es un laberinto de puntos infinitos, quizás el lenguaje sea un laberinto de verdades que se muerden la cola. Porque si no podemos confiar plenamente en lo que vemos, ¿tú realmente crees que podemos confiar en aquello que decimos? Pero ese laberinto de verdad es justamente en el que vas a entrar ahora mismo para recorrer en el siguiente tramo de nuestra noche. Por ahora, deja que la flecha de Zenón se quede quieta en tu mente, recordándote que el misterio no es algo que deba asustarte, sino el lugar perfecto para dejar que el pensamiento se expanda y el cuerpo descanse. Ahora, si en la parte anterior el problema era el movimiento, aquí el problema es el significado.
Porque con palabras podemos construir mapas, pero también trampas. Y el ejemplo más famoso, para ilustrarlo, es entender una de las frases más famosas dichas en antigüedad. La frase es simple y es: esta frase es farsa. Si la aceptas como verdadera, se vuelve farsa. Y si la tomas como falsa, se vuelve verdadera. No es un error de tu mente, es una grieta natural del lenguaje cuando se mira a sí mismo. Y ahora vamos a recorrer esa grieta con suavidad, sin pelear, hasta que el pensamiento se canse y el descanso gane. Entremos entonces a la parte 2, el lenguaje como laberinto y el nudo del mentiroso. Para adentrarnos en esta segunda parte, deja que el eco de la flecha de Zenón se desvanezca en la distancia, permitiendo que el silencio de la antigua Grecia se transforme en algo más denso, más íntimo. Hemos visto cómo el espacio físico puede fragmentarse hasta lo infinito, pero hay un territorio aún más traicionero que el de los pasos de Aquiles, el territorio de nuestras propias palabras. Imagina por un momento que el aire que exhalas al hablar no solo lleva sonido, sino que construye muros. Hace más de 2500 años, en las calles bañadas por el sol de Mileto, un hombre llamado Epiménides pronunció una frase que, como un virus silencioso, infectaría la lógica occidental para siempre. Visualiza a Epiménides apoyado contra una columna de mármol tibio. El olor del aceite de oliva y el salitre del mar Egeo flota en el ambiente. Es un hombre de Creta, con la piel curtida y los ojos cansados de observar las contradicciones humanas. Se aclara la garganta y, con una sonrisa amarga, declara: todos los cretenses son mentirosos. Escucha el peso de esas palabras, cayendo sobre el suelo de piedra. Si Epiménides dice la verdad, entonces él, que es cretense, está mintiendo. Por lo tanto, su afirmación es falsa. Pero si su afirmación es falsa y él está mintiendo al decir que todos mienten, entonces quizás está diciendo la verdad. El lenguaje de repente se muerde la cola. No es un simple error de comunicación. Es un nudo que se aprieta cuanto más intentas deshacerlo. Es la autorreferencia convertida en una trampa circular. Este nudo permaneció ahí, palpitando en el corazón de la filosofía, hasta que un hombre en el siglo XX decidió que la única forma de desatarlo era diseccionando la anatomía misma del habla. Su nombre era Alfred Tarski. Imagina ahora una habitación muy distinta a la Mileto clásica. Estamos en Varsovia, a principios de la década de 1930. El aire es frío, cargado con el olor a hollín de las estufas de carbón y el aroma punzante de la tinta fresca sobre papel seco. Alfred Tarski, nacido como Alfred Teitelbaum en una familia judía culta, no es un místico ni un poeta, aunque su mente busca una armonía casi musical en las matemáticas. Desde pequeño, Tarski mostró una claridad mental que inquietaba a sus maestros. Mientras otros niños jugaban, él descomponía las estructuras de los problemas geométricos como quien desarma un reloj para entender el tiempo. Se formó bajo la tutela de Jan Łukasiewicz y Stanislaw Lesniewski, gigantes de la escuela polaca de lógica que le enseñaron que la verdad no es un sentimiento, sino una estructura que debe sostenerse por su propio peso. Visualiza a Tarski en su despacho. Lleva un traje oscuro, austero, cuya lana pica ligeramente contra su cuello. Sus dedos, manchados de grafito,
Sostienen una pluma estilográfica que rasca rítmicamente sobre el escritorio de roble. Escucha ese sonido. Ch, ch, ch. Es el sonido de un hombre intentando poner orden en el caos del pensamiento humano. Tarski está obsesionado con la definición de verdad. Para él, el problema del mentiroso no es una cuestión de moralidad o de honestidad personal, sino una falla técnica en la construcción del lenguaje. Su rostro, de facciones afiladas y frente amplia, refleja una tensión contenida. Afuera, el mundo se está volviendo irracional. Los nacionalismos crecen y la lógica parece ser lo único sólido a lo que aferrarse. Tarski comprende que el lenguaje cotidiano, el que usamos para pedir pan o declarar amor, es un lenguaje universalmente cerrado. Es decir, permite que hablemos de las cosas del mundo y al mismo tiempo de las palabras que usamos para describir esas cosas. Y ahí, en esa mezcla de niveles, es donde nace el monstruo de la paradoja. Él se levanta y camina hacia una pizarra. El polvo de la tiza flota en los rayos de luz que entran por la ventana alta. Con un gesto decidido, traza una línea divisoria. Tarski propone que para salvar a la lógica debemos separar al lenguaje en jerarquías. Primero está el lenguaje objeto. Es el nivel más básico, el que usamos para hablar de objetos reales. La nieve es blanca. Es una frase simple, no hay trampa. Pero luego, propone Tarski, necesitamos un nivel superior, un metalenguaje. El metalenguaje es el que usamos para hablar del lenguaje objeto. En el metalenguaje podemos decir, la frase «la nieve es blanca» es verdadera. El clic mental que Tarski produce en este momento es revolucionario. La paradoja del mentiroso ocurre porque intentamos que una frase hable de su propia verdad en el mismo nivel, creando un cortocircuito. Al prohibir que un lenguaje se atribuya a sí mismo valores de verdad, Tarski deshace el nudo. Es como si descubriéramos que no podemos usar un mapa para representar el mapa mismo a escala real sin volvernos locos. Necesitamos estar fuera del mapa para entenderlo. Siente la paz que emana de esta resolución estructural. Tarski nos dice que el lenguaje tiene jerarquías y que los nudos lógicos a menudo son fallas de diseño, no de la realidad. Su trabajo no solo salvó la definición de verdad para las matemáticas modernas, sino que nos dio una lección de humildad. No siempre podemos ver la verdad de un sistema desde adentro de ese mismo sistema. Sin embargo, a medida que Tarski terminaba de formalizar estas ideas, el mundo exterior demostró ser mucho menos lógico que sus ecuaciones. En 1939, justo antes de que los puentes de Varsovia fueran bombardeados, Tarski abordó el último barco que salía hacia los Estados Unidos para asistir a un congreso, dejando atrás a su familia y su vida entera. Ese viaje no solo salvó su vida, sino que lo convirtió en un exiliado del lenguaje. Un hombre que tuvo que reconstruir su identidad en una lengua extraña, el inglés, aplicando su propia lógica a su existencia. Sentado en el barco, escuchando el rugido de las máquinas y el golpe de las olas contra el casco de acero, Tarski debió sentir que él mismo era una paradoja viviente. Un hombre cuya mente habitaba en la perfección de las jerarquías semánticas, pero cuyo cuerpo estaba a merced del caos histórico. Escucha el crujido de la madera y el metal de ese barco navegando hacia lo desconocido. Porque este viaje de Tarski nos lleva directamente a otra pregunta que ha atormentado a la humanidad desde mucho antes de que las pizarras existieran.
Si podemos arreglar el lenguaje, separándolo en niveles, ¿podemos hacer lo mismo con nosotros mismos? Imagina que ese barco en el que viaja Tarski, o cualquier barco que cruce el océano, empieza a envejecer. Una tabla se pudre y es reemplazada por una nueva. Un clavo se oxida y se cambia por uno de acero brillante. Una vela se rasga y se sustituye por lienzo fresco. Con el tiempo, no queda ni una sola molécula del material original con el que el barco fue botado al agua. Si cada parte de esa estructura ha sido cambiada, ¿sigue siendo el mismo barco? ¿Y si tomáramos todas las tablas viejas y podridas que descartamos y construyéramos con ellas una segunda nave? ¿Cuál de las dos sería la verdadera? Esta no es una pregunta sobre madera y clavos. Es una pregunta sobre ti. Porque mientras escuchas esto, en la quietud de tu habitación, tu cuerpo está haciendo exactamente lo mismo que ese barco en medio del Atlántico. Cada 7 a 10 años, casi cada célula de tu piel, de tus músculos y de tus huesos es reemplazada por una nueva. La materia que te formaba cuando eras niño ya no está ahí. Se ha ido, dispersa en el aire y el agua. Si el material que te compone cambia constantemente, ¿dónde reside aquello que llamas yo? ¿Eres la materia que se desvanece o eres la estructura que permanece? ¿Eres el lenguaje objeto, hecho de carne y hueso, o eres el metalenguaje, el relato que une todas tus versiones en una sola historia? El laberinto de las palabras nos ha llevado al laberinto de la materia. Y justo cuando creíamos que habíamos encontrado un orden en las jerarquías de Tarski, la realidad física nos susurra que nosotros mismos somos una paradoja que camina, respira y fluye a través del tiempo, sin una sola pieza que se mantenga estática. ¿Quién eres tú realmente si no eres las piezas que te forman? El barco sigue avanzando en la noche y bajo su quilla el agua parece guardar un secreto aún más profundo sobre cómo el simple hecho de observar la realidad puede cambiarla por completo. Después de la paradoja del lenguaje, llegamos a una paradoja íntima, la identidad. El barco de Teseo plantea esto. Si sustituyes cada parte de un objeto con el tiempo, ¿sigue siendo el mismo? La pregunta parece abstracta, hasta que la aplicas a tu vida, porque tú también estás hecho de reemplazos, hábitos nuevos, heridas que cicatrizan, ideas que se van, otras que llegan. Y aún así hay continuidad. Vamos a explorar esa continuidad sin tensión, como quien escucha una historia y se deja llevar hasta que el sueño haga su trabajo. Y para que profundicemos en esto, adentrémonos a la parte 2 en este mundo de paradojas. El lenguaje como laberinto y el nudo del mentiroso. El viento salitre del puerto de Atenas golpea con una cadencia perezosa las maderas del navío que descansa en el muelle. No es un barco cualquiera. Es el orgullo de una ciudad, la reliquia de un héroe. Escucha el crujido sordo del casco rozando contra las defensas de cáñamo. El chapoteo rítmico del agua verde y oscura contra los costados que han visto 1000 batallas. Aquí, bajo el sol implacable de Grecia, nace una pregunta que hará tambalear los cimientos de lo que crees ser. Camina por el muelle un hombre de pasos pausados y túnica de lana fina, oscurecida por el tiempo y el polvo de los caminos. Es Plutarco. Sus ojos, acostumbrados a leer las vidas de los grandes hombres como si fueran mapas del alma, se fijan en los tablones del barco de Teseo. Plutarco no es solo un cronista.
es un iniciado en los misterios de la Academia de Atenas, un hombre que fue discípulo del filósofo Amonio y que sirve como sacerdote en el templo de Apolo en Delfos. Ha pasado décadas escuchando los susurros de los dioses y los gritos de la historia, buscando la esencia que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Siente el calor del sol en la nuca de Plutarco, el olor a brea caliente y a pescado seco que flota en el aire. Él observa cómo un carpintero retira un tablón podrido por el tiempo. El golpe del mazo resuena en tus oídos con un clank, clank en todo el puerto. El carpintero coloca una madera nueva, de pino fresco, que todavía huele a resina y a bosque vivo. Los atenienses llevan siglos haciendo esto. Retiran lo viejo, ponen lo nuevo. Para ellos es un ritual de preservación. Pero para la mente de Plutarco, formada en el rigor de la lógica platónica, cada golpe de mazo es una herida en la certeza de la identidad. Plutarco se acaricia la barba, sintiendo la textura de los vellos encanecidos. Hay un conflicto en su interior. La ciudad dice que ese es el barco de Teseo, el mismo que trajo a los jóvenes desde Creta. Pero la razón le susurra que no queda ni una sola astilla de aquel viaje original. Si cada pieza ha sido reemplazada, ¿en qué momento dejó de ser el barco del héroe? ¿O acaso nunca dejó de serlo? La duda es un frío repentino en medio del mediodía griego. ¿Es la materia lo que define a una cosa? ¿O es su forma, su historia, su propósito? Siglos después, esa misma duda viaja a través del tiempo hasta una habitación fría y sombría en la Inglaterra del siglo XVII. El sonido del puerto desaparece, sustituido por el rasgar de una pluma sobre un pergamino grueso. Estamos en el estudio de Thomas Hobbes. Imagina a Hobbes sentado frente a una mesa de roble macizo. Afuera, el cielo de Malmesbury es gris y amenaza lluvia. El aire dentro de la habitación es denso, cargado con el olor de las velas de sebo que parpadean, proyectando sombras alargadas que parecen figuras del Leviatán acechando en las esquinas. Hobbes es un hombre que vive en un estado de alerta constante. Nació gemelo del miedo, como él mismo decía cuando su madre entró en parto prematuro ante la noticia del acercamiento de la Armada Invencible española. Se formó en Oxford, despreciando la escolástica rancia para abrazar el rigor del método científico que aprendió en sus viajes por Europa, donde conoció a Galileo y discutió con Descartes. Hobbes está inclinado. Su cuerpo es una curva de tensión. Su ropa de terciopelo oscuro está gastada en los codos. Él no se conforma con la observación de Plutarco. Él quiere llevar la lógica hasta el borde del abismo. Imagina que Hobbes, con sus dedos largos y manchados de tinta, añade una capa de complejidad al dilema. ¿Qué pasaría?, escribe Hobbes con una letra apretada y nerviosa, si un recolector hubiera guardado cada uno de los tablones viejos del barco de Teseo. Escucha el silencio tenso de la habitación, roto solo por el goteo de la lluvia contra el cristal. Hobbes imagina a ese recolector reconstruyendo el barco con las maderas podridas y originales. Ahora tenemos dos barcos frente a nosotros. Uno en el muelle de Atenas, reluciente con maderas nuevas, y otro en un almacén oscuro, hecho de la materia vieja y original. ¿Cuál de los dos es el verdadero barco de Teseo? Para Hobbes, el conflicto no es solo un juego de palabras. Es un drama sobre la naturaleza del ser. Si eliges el barco de madera nueva, estás diciendo que la identidad es un patrón,
un relato continuo, una función. Si eliges el barco de madera vieja, estás diciendo que la identidad es la materia bruta, los átomos, lo tangible. Pero Hobbes sabe que ninguna respuesta es gratuita. Si la identidad es solo materia, entonces nada permanece igual por más de un segundo. Si la identidad es solo un relato, entonces somos espejismos que habitan cuerpos ajenos. Deja que la pluma de Hobbes se detenga. El frío de la Inglaterra del siglo XVII se transforma ahora en una luz blanca y aséptica. El olor a cebo se convierte en el aroma punzante del alcohol isopropílico y el ozono de un laboratorio moderno. Frente a ti, bajo la lente de un microscopio electrónico de última generación, hay una muestra de tejido humano. Escucha el zumbido eléctrico del equipo, el latido sordo de tu propio corazón en los oídos. La paradoja de Teseo ya no es una historia de barcos, es tu propia biografía biológica. La ciencia nos revela un dato que debería inquietarte. Cada 7 a 10 años, casi cada célula de tu cuerpo ha sido reemplazada. Tus huesos, que parecen tan sólidos, son en realidad un campo de batalla de renovación constante. Tus músculos, tu piel, incluso los receptores de tus ojos que ahora captan la luz, son piezas nuevas en un navío antiguo. Al igual que el barco de Plutarco, tú eres una estructura en flujo constante. La materia que te formaba cuando eras un niño, aquella que sintió el primer roce del frío o el calor de una mano amiga, se ha ido. Se ha dispersado por el aire, se ha convertido en polvo, en parte de la tierra, en alimento para otras formas de vida. Siente la extrañeza de esta revelación. Si te miraras en un espejo que mostrara la materia y no la forma, verías un remolino de átomos entrando y saliendo, una cascada de energía que nunca se detiene. ¿Dónde reside entonces el yo? Si no eres tus células, si no eres tu materia, ¿eres acaso solo el relato que tu cerebro insiste en contar? ¿Eres la continuidad de la memoria? Ese hilo invisible que une a la persona que fuiste hace una década con la que eres ahora, a pesar de que no comparten ni una sola molécula. Esta fluidez del ser nos produce una introspección serena, pero también un asombro profundo. Aceptar que somos el barco de Teseo es aceptar que no somos algo estático, sino un proceso. Una melodía que suena igual, aunque cambien los instrumentos que la interpretan. La identidad no es un puerto seguro, es el viaje mismo. Pero, ¿qué sucede cuando esa fluidez no solo afecta a nuestra identidad, sino a la realidad misma cuando intentamos observarla? Si nosotros cambiamos segundo a segundo, ¿cómo podemos estar seguros de que el mundo que miramos permanece igual? Imagina que entramos en un lugar donde las reglas del sentido común ya no se aplican. Un lugar donde la materia no solo fluye, sino que existen múltiples estados a la vez, esperando a que una mirada decida su destino. El barco de Teseo nos ha enseñado que la materia es transitoria, pero ahora debemos preguntarnos si la realidad misma es sólida antes de que pongamos nuestros ojos sobre ella. En la penumbra de un laboratorio imaginario, una caja cerrada nos espera. Dentro, un destino se decide en el silencio más absoluto. Si nosotros somos un relato de células cambiantes, ¿qué es el mundo cuando nadie lo está mirando? En el barco de Teseo, vimos que una identidad puede sobrevivir al cambio, incluso cuando todo, pieza por pieza, se reemplaza.
Pero ahora vamos a dar un paso más, no hacia lo que cambia, sino hacia lo que depende de ser observado. Porque hay preguntas donde la realidad no se define sola, sino en diálogo con el entorno, con la medición, con la mirada. En la parte 4, donde entrarás en las paradojas del gato en la caja y el susurro del entorno. Vamos a abrir, despacio, una de las escenas más famosas de la física. El gato, la caja y esa frontera tenue entre lo posible y lo real. Para iniciar este viaje en la parte número 4, debemos dejar atrás el eco del muelle de Atenas y el crujido de las maderas de Hobbes que se desvanecen, dejando paso a un silencio mucho más denso. Uno que no pertenece al mundo de los objetos que podemos tocar, sino a la penumbra de lo infinitamente pequeño. Si el barco de Teseo nos enseñó que la materia es un flujo constante, ahora debemos preguntarnos, ¿qué ocurre cuando esa materia, antes de convertirse en carne o madera, es solo una promesa de existencia? Bienvenido al umbral de la realidad cuántica, un lugar donde el simple hecho de observar el mundo parece ser el acto que lo crea. Estamos en el año 1935. El aire de Oxford es pesado y húmedo, cargado con el aroma de la tierra mojada por la lluvia persistente que golpea los cristales de una casa de ladrillo rojo. En el interior, en un estudio rodeado de estanterías que crujen bajo el peso de tratados de filosofía y física, un hombre se inclina sobre su escritorio. Viste una chaqueta de tweed un tanto raída en los codos y sostiene una pipa apagada entre los dedos. Su mirada, de un azul penetrante tras unas gafas de montura circular, está fija en una carta que acaba de escribir a su amigo Albert Einstein. Este hombre es Erwin Schrödinger. No imagines a un científico frío y distante. Imagina a un polímata vienés. Vienés es el gentilicio de Viena, la capital de Austria, y se usa para referirse a una persona nacida en esa ciudad o relacionada con ella. Así, en la frase un polímata vienés, queremos referirnos a Erwin Schrödinger como un intelectual de Viena. Como decíamos, Erwin Schrödinger fue un buscador de armonía que fue educado por el rigor de Fritz Hasen-Ohr y que apenas 2 años antes, en 1933, había recibido el Premio Nobel de Física. Schrödinger no es un hombre de laboratorios ruidosos, es un hombre de ideas puras. Creció en una Viena efervescente, amando la botánica, la pintura y la filosofía antigua. Y esa sensibilidad es la que ahora lo atormenta. Ahora siente una tensión física, un nudo en el pecho, porque la teoría cuántica que él mismo ayudó a construir con su famosa ecuación de ondas ha tomado un rumbo que le parece absurdo, casi insultante para la razón. Escucha el rascado de su pluma sobre el papel. Schrödinger está furioso con la interpretación dominante de la época, la de Copenhague, que sugiere que las partículas no tienen una posición real hasta que alguien las mira. Para él, esto no es ciencia, es misticismo disfrazado de ecuaciones. En su mente, diseña un escenario para demostrar la ridiculez de esta lógica. No es un experimento que pretenda realizar. Es una reductio ad absurdum, una trampa mental para obligar a sus colegas a ver la grieta en su propio sistema. Imagina ahora el escenario que Schrödinger visualiza. Una caja de acero, pesada y hermética. Siente el frío del metal bajo tus yemas. El interior está sumido en una oscuridad total. Dentro de la caja hay un pequeño gato.
Puedes oír el sonido suave de su respiración y el roce de su pelaje contra las paredes de acero. Junto a él hay un dispositivo diabólico. Un contador Geiger que vigila una pizca minúscula de una sustancia radiactiva. Es tan pequeña que, en el transcurso de 1 hora, es igualmente probable que uno de sus átomos se desintegre o que no lo haga. Si el átomo se desintegra, el contador lo detecta, activa un relé y deja caer un martillo que rompe un frasco de ácido cianhídrico. Escucha el clink metálico del mecanismo, el chasquido del vidrio al romperse y el siseo del gas liberándose. Si eso ocurre, el gato muere. Si no, el gato sigue vivo. Pero aquí es donde la lógica se rompe. Según una interpretación cuántica de la época, mientras nadie abra la caja para mirar, el átomo se encuentra en una superposición de estados. Está desintegrado y no desintegrado al mismo tiempo. Y como el destino del gato está ligado al átomo, el gato, según la teoría, debe estar vivo y muerto a la vez. Schrödinger se recuesta en su silla de cuero, que emite un quejido profundo. Su conflicto es visceral. Él no cree que existan gatos zombies o gatos mágicos que habitan 2 mundos. Lo que intenta decir es que, si la teoría cuántica lleva a una conclusión tan estúpida en el mundo real, entonces la teoría está incompleta. ¿Es realmente nuestra mirada la que tiene el poder divino de decidir el destino del gato? ¿Es el ojo humano el que colapsa la realidad? Durante décadas, esta imagen del gato atrapado en la incertidumbre ha alimentado fantasías sobre mundos paralelos y el poder de la mente. Pero la realidad es mucho más sutil y quizás más reconfortante. Existe un susurro invisible que rodea al gato mucho antes de que nosotros toquemos el pestillo de la caja. Ese susurro se llama decoherencia. Imagina de nuevo el interior de esa caja de acero. Aunque nos parezca un vacío absoluto, no lo es. Está llena de billones de partículas de aire, de fotones de luz infrarroja que emanan del cuerpo del gato, de partículas de polvo que bailan en la oscuridad. Escucha el zumbido microscópico de este entorno. Cada vez que un átomo de aire rebota contra la piel del gato, o cada vez que un fotón toca el frasco de veneno, el sistema está comunicándose con el exterior. El entorno, el mundo mismo, está observando constantemente. No hace falta un científico con un Nobel para que el sistema decida su estado. La interacción física con el medio ambiente es lo que destruye la superposición de estados mucho antes de que un ojo humano intervenga. La realidad no espera a que nosotros le demos permiso para ser sólida. El mundo se observa a sí mismo en cada colisión de partículas, en cada susurro del entorno. Siente el asombro ante lo invisible. Schrödinger, en su estudio de Oxford, buscaba devolverle la cordura a la física. No se recordó que no somos magos, sino observadores dentro de un tejido inmenso que ya está en funcionamiento. La paradoja del gato no es una invitación a creer en lo imposible, sino una lección sobre los límites de nuestro conocimiento y la profundidad de la conexión entre todas las cosas. Al cerrar este capítulo, el gato de Schrödinger sale de su caja, ya no como una contradicción lógica, sino como un símbolo de la transición entre lo infinitamente pequeño y el mundo que vemos. Hemos pasado de la identidad de nuestras células a la incertidumbre de los átomos y hemos descubierto que el universo tiene sus propios mecanismos para mantenerse real, incluso en el silencio más profundo.
Pero si el entorno puede definir la realidad de un pequeño gato en una caja, ¿qué ocurre cuando ampliamos nuestra mirada? Si el mundo subatómico está tan lleno de interacciones y observadores invisibles, ¿cómo se ve esa misma lógica cuando miramos hacia arriba, hacia la inmensidad de las galaxias? Imagina que el universo mismo es una caja inmensa. Si el infinito no es solo un número grande, sino un lugar con sus propias reglas, ¿qué sucede cuando intentamos contar las habitaciones de un hotel que nunca termina? El susurro del entorno nos ha dado una pista sobre la escala de la realidad, pero ahora debemos enfrentarnos a lo absoluto. La noche se vuelve más oscura y las estrellas parecen parpadear con una pregunta nueva. Dejamos atrás el laboratorio de Schrödinger para entrar en un hotel donde siempre hay espacio para uno más, incluso cuando todas las luces están encendidas. El viaje desde el átomo hasta las estrellas acaba de comenzar. Cerremos ahora la parte número 4. En esta parte hemos visto juntos cómo el entorno, la medición y la mirada pueden cambiar lo que llamamos real. Pero hay otro límite que también nos obliga a respirar hondo. No es una caja, es una cantidad que no termina. Porque cuando aparece el infinito, nuestras intuiciones se equivocan con facilidad. Y aún así, curiosamente, el infinito tiene sus propias reglas. Para descubrirlo y entenderlo, mientras tu cuerpo sigue relajándote, entremos en la parte 5, el gran hotel de lo infinito. Una historia sencilla que revela lo imposible. Un hotel lleno que todavía puede recibir a todos. El rastro de la decoherencia cuántica nos ha dejado en la frontera de lo que el ojo puede captar, pero ahora la escala se distorsiona de nuevo. Imagina que dejas atrás el laboratorio de Schrödinger y te encuentras frente a una estructura que desafía la arquitectura de la razón. No es una caja, ni un barco, ni una flecha suspendida. Es una construcción que se extiende más allá de donde alcanza la vista. Una fachada de mármol y cristal que parece devorar el horizonte. Estamos en el invierno de 1924, en Gotinga, Alemania. El aire es tan frío que se siente como agujas de cristal al respirar, cargado con el olor a nieve fresca y el humo de las chimeneas de carbón que tiñe el cielo de un gris plomo. Dentro del edificio de matemáticas de la universidad, el silencio es casi absoluto, roto solo por el rascado rítmico de una tiza sobre una pizarra de pizarra negra. El hombre que sostiene la tiza es David Hilbert. Viste un traje de lana gruesa, algo rígido, que desprende un leve aroma a tabaco de pipa y libros antiguos. Sus movimientos son precisos, casi geométricos. Hilbert nació en Königsberg, la misma ciudad prusiana que vio caminar a Immanuel Kant, y creció bajo la sombra de una tradición intelectual que exigía orden absoluto. Fue discípulo de Ferdinand von Lindemann y compañero inseparable de Hermann Minkowski. Juntos, transformaron la forma en que el siglo XX entendería el espacio y el tiempo. Hilbert no es un hombre que se conforme con el casi. Él busca la totalidad, un sistema donde nada quede al azar. En 1900 ya había desafiado al mundo con sus 23 problemas fundamentales. Pero hoy, en esta aula de techos altos, no está resolviendo una ecuación. Está construyendo un hotel mental para salvar la aritmética de lo absoluto. Hilbert se detiene y deja que el polvo de la tiza flote en los rayos de luz invernal que atraviesan los ventanales.
Sus manos están manchadas de blanco, una huella física de su lucha por atrapar lo invisible. Él sabe que el infinito no es simplemente un número muy grande. Es un concepto con reglas que rompen la intuición biológica de cualquier ser humano. Para explicarlo, invita a sus alumnos y también a ti a entrar en el vestíbulo de su creación, el gran hotel de lo infinito. Imagina que entras en este hotel. Escucha el sonido de tus propios pasos sobre un suelo de baldosas que parecen repetirse hasta perderse en un punto de fuga imposible. El olor es una mezcla de cera para madera y papel viejo. En la recepción, una campana de latón brilla bajo una lámpara mortecina. Al tocarla, el ding metálico resuena no solo en la habitación, sino que parece viajar por pasillos que no terminan nunca. El recepcionista te mira con una calma sobrenatural. Lo lamento, te dice, el hotel está lleno. En cualquier hotel normal, esto significaría el fin de la búsqueda. Pero en el hotel de Hilbert, el concepto de lleno es solo el comienzo del asombro. Hilbert traza un símbolo en la pizarra. Un hotel con una cantidad infinita de habitaciones y cada una de ellas ocupada por un huésped. De repente, un nuevo viajero llega a la puerta buscando refugio. En el mundo finito de nuestro día a día, 1 más 1 es 2. Y si no hay espacio, no hay espacio. Pero Hilbert, con una media sonrisa, propone algo tan sencillo que parece un juego. Le pide al huésped de la primera habitación que pase a la siguiente. Al de la segunda, que avance una puerta más. Al de la tercera, exactamente lo mismo. Y así, en una sola señal, todos se mueven a la vez. Cada uno corriéndose una habitación hacia adelante, dejando libre la primera. Escucha el estruendo de infinitas puertas abriéndose y cerrándose al mismo tiempo. El murmullo de infinitos pies arrastrándose por la alfombra roja. En un solo instante, la habitación 1 queda vacía. El nuevo huésped puede entrar. El hotel estaba lleno y, sin embargo, ha recibido a alguien más sin necesidad de construir una sola pared nueva. El infinito ha absorbido la unidad sin inmutarse. La tensión en el aula de Göttingen aumenta. Hilbert sabe que nuestra mente biológica lucha con esto porque evolucionamos para contar frutas, pasos o enemigos, cosas finitas y tangibles. El infinito, en cambio, no se comporta como un objeto, sino como un proceso. Pero el drama escala. Imagina que el recepcionista, tras acomodarte, escucha un grujido profundo que hace vibrar los cristales de la entrada. Afuera, en la noche nevada, se detiene un autobús de dimensiones imposibles. De él descienden, uno tras otro, infinitos pasajeros nuevos, todos buscando una cama para pasar la noche. ¿Cómo metes a un infinito más en un hotel que ya está lleno hasta el infinito? Hilbert ni parpadea. Vuelve a la pizarra y cambia la regla del juego. Ahora le pide al huésped de la primera habitación que avance a la segunda. Al de la segunda, que vaya a la cuarta. Al de la tercera, que pase a la sexta. Y así con todos. Cada uno salta a una habitación de número par, como si estuvieran ocupando solo las puertas de 2 en 2. De pronto, todas las habitaciones impares quedan libres. Una hilera completa de cuartos vacíos, lista para recibir a los nuevos. Visualiza el caos organizado. En un parpadeo, todas las habitaciones impares quedan vacías. Y como hay infinitos números impares, los infinitos nuevos pasajeros del autobús pueden ocupar sus lugares.
El Hotel de Hilbert acaba de demostrar que el infinito, sumado al infinito, sigue siendo el mismo infinito. No es una acumulación, es una propiedad de la estructura misma de la realidad matemática. Siente el peso de esta comprensión. El asombro no viene de la resolución del problema, sino de la aceptación de que nuestra lógica cotidiana es una herramienta limitada frente a la magnitud de lo absoluto. Hilbert, al dejar la tiza y mirar por la ventana hacia la oscuridad de Gotinga, debió sentir esa misma expansión mental. Para él, las matemáticas eran el lenguaje de Dios, un lenguaje donde las contradicciones aparentes son solo peldaños hacia una verdad más profunda. Sin embargo, este hotel no es solo una curiosidad académica. Si el universo es realmente infinito, o si las posibilidades dentro de él lo son, entonces las reglas de Hilbert gobiernan cada rincón del cosmos. Si hay infinitas habitaciones, infinitos planetas, infinitas oportunidades para que la vida florezca, surge una pregunta que corta el aire como el frío de aquel invierno alemán. Hilbert se ajusta al abrigo y sale a la noche. Camina bajo la luz de las farolas de gas que proyectan sombras alargadas sobre el pavimento húmedo. Mira hacia arriba, hacia el cielo estrellado que parece el techo mismo de su gran hotel. Si el hotel es tan vasto, si hay espacio para todos los huéspedes imaginables, si el universo es un despliegue de infinitas habitaciones encendidas, ¿por qué el vestíbulo está tan vacío? Si el infinito permite que todo lo que puede suceder suceda, entonces la presencia de otros debería ser una constante abrumadora. Pero mientras Hilbert camina solo por las calles de Gotinga, escuchando únicamente el eco de sus propios pasos, la realidad le devuelve un silencio ensordecedor. Si el universo es el gran hotel de Hilbert, lleno de habitaciones infinitas, dispuestas a recibir a infinitos viajeros, ¿por qué nadie ha llamado todavía a la puerta? La calidez del hotel se desvanece frente a la gélida posibilidad de que, a pesar de la aritmética transfinita, estemos habitando una de las pocas habitaciones que permanecen en un silencio absoluto. El misterio del infinito nos ha llevado a la puerta de la soledad más grande imaginable. Si todo es posible en el hotel de lo absoluto, ¿dónde están todos los demás? El silencio de las estrellas empieza a pesar más que las ecuaciones en la pizarra. Y la pregunta que Fermi lanzaría años después, en un almuerzo trivial, ya empieza a susurrar entre los pasillos infinitos de Hilbert. El gran hotel de lo infinito nos enseñó algo extraño, que incluso lo infinito puede obedecer a reglas, aunque contradiga nuestra intuición. Y ahora vamos a usar esa misma idea, esa misma abundancia sin límite, para mirar el universo. Porque si el cosmos es tan grande y tan antiguo, debería estar lleno de señales, rastros, voces. Y aún así, lo que domina es el silencio. Pero para descubrir por qué es que esta quietud en el espacio inquieta, entremos en la parte 6, el gran silencio y la paradoja de Fermi. Y mientras tú descansas cada vez más, tu subconsciente entenderá por qué la pregunta es sencilla, pero la respuesta puede ser inquietante. El frío del invierno en Gotinga y los pasillos infinitos del Hotel de Hilbert parecen disolverse, transformándose en una atmósfera más cálida, más densa y, paradójicamente, más cargada de un peso invisible. Imagina que el mármol del hotel se convierte en el metal funcional de una cafetería institucional en medio del desierto de Nuevo México. El aire aquí no huele a nieve, sino a polvo seco, a café recalentado
y al aroma metálico de una tecnología que está a punto de cambiar el destino del mundo. Estamos en el verano de 1950, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. El sol golpea con una fuerza cegadora las ventanas, proyectando rectángulos de luz blanca sobre las mesas de fórmica. Escucha el tintineo constante de los cubiertos de acero contra las bandejas de metal. El murmullo de cientos de científicos enfrascados en cálculos que todavía son secretos de Estado. Entre ellos, sentado con una postura impecable que denota una disciplina interna inquebrantable, se encuentra un hombre de mediana edad, de frente amplia y ojos que parecen estar procesando datos incluso cuando descansa. Su nombre es Enrico Fermi. Para entender el peso de lo que Fermi está a punto de preguntar, debemos mirar hacia atrás, hacia las calles de Roma donde este hombre empezó a descifrar el lenguaje de la materia. Fermi nació en 1901 y desde muy joven la física no fue para él una carrera, sino un refugio. Tras la trágica y repentina muerte de su hermano mayor, Giulio, con quien compartía una conexión casi simbiótica, el joven Enrico se hundió en los libros de física escritos en latín que encontraba en los mercados de viejo, buscando en la lógica de las leyes naturales un orden que la vida le había negado. Se formó en la Universidad de Pisa, donde sus maestros pronto se dieron cuenta de que no tenían nada que enseñarle. Él era quien les explicaba a ellos la teoría de la relatividad. A los 37 años, Fermi recibió el Premio Nobel de Física por sus demostraciones sobre la radiactividad artificial. Sus colegas lo llamaban el Papa, no por una cuestión de fe, sino porque consideraban que sus juicios científicos eran infalibles. Visualiza a este hombre ahora, en la cafetería de Los Álamos. Lleva una camisa blanca de algodón perfectamente planchada, a pesar del calor del desierto, y sus manos, las mismas que supervisaron la primera reacción nuclear en cadena en Chicago, sostienen un sándwich a medio comer. Fermi está escuchando a sus colegas, entre los que está Edward Teller, Herbert York y Emil Konopinski, hablando sobre una caricatura de The New Yorker que muestra extraterrestres robando cubos de basura en Nueva York. Hay risas, bromas sobre naves espaciales y la probabilidad de vida en otros mundos. Pero Fermi, fiel a su naturaleza, no ríe. Su mente está realizando un cálculo de servilleta en tiempo real. Considera la edad del universo, unos 13.800 millones de años. Considera los miles de millones de estrellas similares al Sol y la alta probabilidad de que muchas tengan planetas habitables. De repente, en medio de una pausa en la conversación, Fermi deja su cubierto sobre la bandeja. El sonido, un pequeño clac metálico, parece silenciar por un instante el bullicio de la cafetería. Él mira a sus amigos con una expresión de perplejidad genuina y lanza la pregunta que se convertiría en el epicentro de un asombro cósmico. ¿Pero dónde está todo el mundo? Siente el peso de ese silencio que sigue a la pregunta. No es una pregunta sobre el espacio. Es una pregunta sobre la ausencia. Si el universo es tan antiguo y tan vasto como el Gran Hotel de Hilbert, y si la vida inteligente tiene tiempo de sobra para colonizar la galaxia en apenas unos pocos millones de años, que en términos de la vida humana sería tan solo un parpadeo en la escala cósmica, las señales de su presencia deberían ser ensordecedoras. Sin embargo, lo que recibimos es un silencio absoluto. Este es el inicio del gran silencio. La paradoja de que estadísticamente el cielo debería estar lleno de luces y naves,
pero nuestros telescopios solo captan el eco vacío del hidrógeno. La inquietud de Fermi viaja 10 años hacia el futuro, hacia un entorno mucho más frío y solitario. Imagina que el calor de Nuevo México se transforma en la humedad boscosa de las montañas de Virginia Occidental. Estamos en 1961, en el Observatorio Radioastronómico Nacional de Green Bank. El aire aquí huele a pino húmedo y a electricidad estática. Escucha el zumbido constante de los motores que mueven las enormes antenas parabólicas. Un sonido que parece el latido de un gigante de metal tratando de escuchar un susurro entre el ruido del fondo cósmico. Dentro de una pequeña sala de control, iluminada por el brillo tenue de los tubos de vacío y los osciloscopios, un joven astrónomo de ojos curiosos y manos nerviosas tacha números en un cuaderno de espiral. Su nombre es Frank Drake. Drake, formado en Harvard, bajo el rigor de la radioastronomía naciente, es un optimista por naturaleza. Mientras Fermi preguntaba por la ausencia, Drake busca la presencia. Visualízalo sentado en una silla de metal, rodeado de grabadoras de cinta magnética que giran con un ritmo hipnótico. El café en su taza está frío y el vaho de su respiración es visible en el aire gélido de la sala sin calefacción. Drake acaba de organizar la primera conferencia sobre la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI. El salón está en silencio, con ese murmullo leve de abrigos acomodándose y sillas que crujen despacio. En el aire flota el olor seco de papel, café y pizarra vieja. Él camina hacia el frente sin prisa. Toma una tiza blanca entre los dedos. Es pequeña, áspera. Deja un polvillo fino que se pega a la yema. Luego, con un gesto tranquilo, la apoya sobre la pizarra. Y el raspado suave de la tiza se extiende por la sala como una lluvia tenue. Lo que escribe no es una cuenta para que nadie se ponga a calcular. Es más bien un mapa. Una forma de ordenar una pregunta enorme, sin perderse dentro de ella. Como si dijera paso a paso. Primero, ¿cuántas estrellas nacen en la galaxia, una tras otra, como brasas encendiéndose en la oscuridad? Luego, ¿cuántas de esas estrellas tienen planetas girando alrededor en silencio, como pequeñas canicas suspendidas? Después, entre esos planetas, ¿cuántos podrían ser lugares amables para la vida? No perfectos, solo posibles, con temperatura, con agua, con tiempo. Y si hay lugares así, ¿cuántas veces la vida aparece de verdad? ¿Cuántas veces despierta, aunque sea como algo mínimo? ¿Y cuántas de esas vidas, con paciencia de millones de años, llegan a volverse inteligentes? ¿Y cuántas, alguna vez, aprenden a hacerse notar, a enviar señales, a dejar un rastro, a decir, aquí estamos? Y por último, ¿cuánto dura esa señal encendida? ¿Cuánto tiempo permanece una civilización visible antes de apagarse, cambiar o guardar silencio? La tiza sigue avanzando, dejando líneas blancas que brillan un instante bajo la luz del techo. Drake se aparta apenas, mira lo escrito, y el grupo siente, por un segundo, que el misterio tiene forma. No una respuesta, pero sí un orden. Y en ese primer momento, cuando casi todo era intuición y asombro, Drake se atreve a imaginar un número, pequeño, pero suficiente para inquietar y fascinar, que quizás en toda la Vía Láctea podría haber alrededor de 10 civilizaciones capaces de ser detectadas,
como luces lejanas, parpadeando en la oscuridad. 10 civilizaciones ahí fuera, ahora mismo, tratando de hablarnos. El corazón de Drake late con fuerza ante la posibilidad de que, en cualquier segundo, la aguja de los giroscopios salte, rompiendo el anonimato de la humanidad en el cosmos. Pero la aguja no se mueve. Las cintas magnéticas siguen grabando el siseo estático de las estrellas muertas y el ruido de las nubes de gas. El contraste es brutal. Por un lado, la elegancia matemática de Drake nos dice que no deberíamos estar solos. Por otro lado, la lógica fría de Fermi nos recuerda que no vemos a nadie. Esta fricción genera un tipo de asombro que no es alegre, sino profundamente introspectivo. Nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué es lo que está fallando? ¿Es nuestra tecnología, que apenas ha explorado el 0,0012% de nuestra propia galaxia? ¿O hay algo más oscuro operando en la sombra del tiempo cósmico? Aquí es donde el susurro del entorno se vuelve una advertencia. Surge un concepto que hace que incluso los científicos más pragmáticos sientan un escalofrío. El gran filtro. Imagina que el camino de la vida, desde una simple molécula hasta una civilización que viaja entre las estrellas, no es una escalera abierta, sino una carrera de obstáculos con una valla insuperable en algún punto del recorrido. El gran filtro es esa etapa evolutiva o tecnológica que es estadísticamente casi imposible de superar. Siente la tensión emocional de esta idea. Si el gran filtro existe, hay dos posibilidades para nosotros. La primera es que el filtro esté en nuestro pasado. Quizás el paso de la química a la biología o de las células simples a las complejas es el milagro que casi nadie logra. Si es así, estamos solos, porque somos los ganadores de una lotería cósmica imposible. El silencio de las estrellas es el testamento de todos los que no llegaron. Pero la segunda posibilidad es la que mantiene a los astrónomos despiertos en la quietud de sus observatorios. ¿Y si el gran filtro está en nuestro futuro? Quizás todas las civilizaciones llegan a un punto, como por ejemplo el descubrimiento de la energía nuclear, el cambio climático, la inteligencia artificial descontrolada, donde se destruyen antes de poder salir de su sistema solar. Si es así, el gran silencio no es una ausencia de vida, sino un cementerio galáctico. Cada estrella que miramos podría ser el sol de un mundo que ya no existe. Visualiza de nuevo a Fermi en la cafetería y a Drake frente a sus cintas magnéticas. El conflicto interno es el mismo. El deseo humano de pertenecer a algo más grande frente a la realidad de una soledad que parece absoluta. Hemos explorado tan poco, una fracción ínfima de nuestro vecindario galáctico, que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Pero la incertidumbre pesa. La paradoja de Fermi nos despoja de nuestra arrogancia. Nos sitúa en un marco de tiempo y espacio donde somos apenas una chispa en una noche inmensa. La soledad de la Tierra no es un error de cálculo, es una invitación a la humildad cósmica. El silencio no es una amenaza, es un refugio que nos obliga a valorar la rareza de lo que tenemos aquí, en este pequeño punto azul. Sin embargo, hay una pieza final que Fermi y Drake no mencionaron en sus almuerzos y conferencias. Una pieza que no tiene que ver con naves espaciales ni con ecuaciones de probabilidad, sino con la luz misma que llega a nuestros ojos cada noche.
Porque si el universo es infinito y está lleno de estrellas, hay un misterio mucho más básico que el silencio de los alienígenas. Imagina que dejas atrás el siseo de las radios de Green Bank y miras hacia arriba, hacia el cielo negro entre las estrellas. Si hay trillones de fuentes de luz, si el gran hotel de lo infinito está realmente ahí fuera, ¿por qué la noche es oscura? La respuesta a esa pregunta no está en lo que falta en el cielo, sino en la naturaleza misma del tiempo y del origen de todo lo que conocemos. El gran silencio nos ha preparado para la soledad, pero la oscuridad de la noche nos revelará el secreto del inicio de los tiempos. El vacío del espacio está a punto de hablarnos, no con palabras de otros mundos, sino con la luz que nunca llegó. En la paradoja de Fermi vimos una ausencia, un universo enorme y aún así silencioso. Y cuando la ciencia encuentra una ausencia persistente, la toma en serio, porque a veces lo que falta es la pista más importante. Ahora vamos a llevar esa idea al cielo nocturno. Si el universo fuera eterno e infinito, el cielo debería brillar de manera constante, pero no lo hace. Y esta inquietud nos lleva finalmente a la parte 7, la noche negra y la prueba del principio. Una oscuridad que no es un vacío, sino una señal. El siseo de las radios de Green Bank se desvanece en el aire frío de la montaña, y con él, la angustia por el silencio de las civilizaciones lejanas. Imagina que dejas atrás el siglo XX y te sumerges en una oscuridad mucho más antigua. Una que no requiere de antenas parabólicas ni de computadoras, sino de la simple y honesta observación de un par de ojos humanos mirando hacia lo alto. El gran silencio nos dejó una pregunta sobre la soledad, pero la noche misma guarda una pregunta aún más inquietante sobre la luz. Estamos en el año 1823, en la ciudad de Bremen, al norte de Alemania. El aire aquí huele a turba quemada, a humedad estancada del río Weser y al aroma acre de las lámparas de aceite que apenas logran perforar la niebla. En una habitación de techos altos, rodeada de frascos de botica y tratados de anatomía, un hombre se limpia las manos después de una larga jornada de trabajo. Es un médico respetado, alguien que ha pasado el día escuchando los pulmones congestionados de sus pacientes y suturando heridas con la precisión de un artesano. Pero cuando el resto de la ciudad se retira a dormir, él sube a su observatorio privado, un rincón donde la medicina da paso a la cosmología. Su nombre es Heinrich Wilhelm Olbers. Para comprender la mente de Olbers, debemos mirar su infancia en Arbergen, donde nació en 1758 en el seno de una familia de pastores luteranos. Fue en la Universidad de Gotinga, la misma que década después vería caminar a Hilbert, donde Olbers forjó su destino bajo la tutela de August Ludwig von Schlosser. Allí aprendió que el cuerpo humano es un sistema de flujos y presiones, pero fue el cielo lo que capturó su alma. Olbers no era un astrónomo de salón. Fue él quien descubrió los asteroides Pallas y Vesta y quien desarrolló un método para calcular las órbitas de los cometas que se sigue mencionando en las aulas hoy en día. Imagina su lenguaje corporal. Una espalda algo encorvada por las horas sobre el microscopio y el telescopio. Unas manos firmes de cirujano que ahora ajustan con una delicadeza infinita la lente de su refractor. Su ropa,
un abrigo de lana oscura con manchas de tinta y cera. Desprende el frío de la noche alemana. Olbers está inquieto. El conflicto que la atormenta no es una enfermedad, sino una contradicción lógica que parece romper el universo de Newton. Aquella época, la ciencia asumía que el universo era infinito en extensión y eterno en el tiempo. Si esto fuera cierto, piensa Olbers mientras frota sus manos para entrar en calor, el cielo nocturno no debería ser negro. Escucha el rascado de su pluma sobre el papel grueso. Olbers dibuja una analogía que ha pasado a la historia. Imagina que estás en medio de un bosque infinito. No importa en qué dirección mires, tus ojos siempre terminarán chocando con el tronco de un árbol. Si el bosque no tiene fin, no deberías poder ver el horizonte. Solo verías una pared sólida de madera. Ahora, traslada eso al cielo. Si el universo es infinito y está lleno de estrellas, pues se estima que hay entre 100 y 400.000 millones solo en nuestra galaxia, y cientos de miles de millones de galaxias más allá, entonces cada línea de visión desde la Tierra debería terminar en la superficie de una estrella. Siente la presión de esa idea. Si la lógica de Olbers fuera correcta, la noche debería brillar con la intensidad de la superficie del Sol. El cielo debería ser una bóveda de oro incandescente, una luz cegadora que haría imposible la vida. Pero Olbers mira por su ventana y solo ve un abismo de terciopelo oscuro, salpicado por apenas unos pocos puntos de luz distantes. ¿Por qué la noche es negra? Este es el drama que late en el corazón de la paradoja de Olbers. No es un simple capricho visual. Es una grieta en la estructura de la realidad que sugiere que algo fundamental en nuestra comprensión del cosmos está equivocado. Olbers propuso en su tesis de 1823 que quizás existían nubes de polvo interestelar que bloqueaban la luz. Pero la lógica física es implacable. Con el tiempo suficiente, ese polvo también se calentaría y brillaría como las propias estrellas. Otros, como Kepler y Halley antes que él, habían rozado la pregunta sin encontrar una salida que no destruyera el infinito. La respuesta, sin embargo, no estaba en lo que Olbers podía ver, sino en lo que el universo le estaba ocultando. Imagina que el tiempo se acelera y el frío de Bremen se convierte en el silencio tecnológico de un observatorio moderno. La paradoja de Olbers encontró su resolución no en la presencia de obstáculos, sino en la naturaleza misma del tiempo. La primera revelación es que el universo no es eterno. Gracias a la cosmología moderna, sabemos que el universo tuvo un inicio hace aproximadamente 13.787.000 millones de años. Siente el peso de esa cifra. Es un horizonte temporal. Como la luz viaja a una velocidad finita, solo hemos tenido tiempo de recibir la luz de las estrellas que están dentro de ese límite de 13,8 mil millones de años luz. La luz de las estrellas más lejanas simplemente no ha tenido tiempo de llegar a nosotros todavía. El Gran Hotel de Hilbert tiene infinitas habitaciones, pero la mayoría de las luces todavía están en camino, viajando a través de un vacío que nació en una explosión de energía pura. Pero hay una segunda razón, un susurro de la física que Olbers jamás habría podido imaginar en su estudio iluminado por velas. Es el concepto del redshift o corrimiento al rojo. Visualiza el espacio no como un vacío estático, sino como una tela elástica que se estira constantemente. El universo se expande y al hacerlo, estira las ondas de luz que viajan a través de él.
Imagina una onda de luz blanca que sale de una galaxia lejana. A medida que el espacio se expande, esa onda se alarga, volviéndose más roja, y luego más roja aún, hasta que sale del espectro que el ojo humano puede procesar. Se convierte en luz infrarroja. Escucha el silencio de esa luz invisible. Gran parte de lo que llamamos negro en el cielo nocturno está en realidad inundado de una radiación de fondo, un remanente del Big Bang que tiene una temperatura efectiva de apenas 2,73 kelvins. El cielo no está vacío. Está lleno de una luz que se ha enfriado tanto que nuestros fotorreceptores biológicos no pueden detectarla. La oscuridad es, por tanto, una limitación de nuestra biología frente a la inmensidad de la expansión cósmica. Olbers, en su observatorio de Bremen, sentía una perplejidad tranquila. Él sabía que la oscuridad era una prueba de algo profundo, aunque no tuviera las ecuaciones para nombrarlo. Hoy sabemos que la noche negra es la evidencia física más sencilla de que el universo tuvo un origen y de que no es estático. Cada vez que miras al cielo y agradeces la paz de la sombra, estás presenciando la prueba del Big Bang. La oscuridad no es la ausencia de algo, es la presencia del límite. Es el recordatorio de que vivimos en un universo que tiene una historia, un principio y quizás un fin. Olbers, el médico que salvaba vidas de día y contaba estrellas de noche, nos dejó un legado de humildad intelectual. La comprensión de que incluso lo que no vemos nos está contando la historia de nuestra propia existencia. Pero esta epifanía serena nos deja ante una última frontera. Si el universo tiene un límite en el tiempo y en la luz, y si nuestra identidad es un flujo de células que se renuevan constantemente, ¿qué queda de nosotros en este vasto esquema de paradojas? Hemos recorrido la ilusión del movimiento, el laberinto del lenguaje, la fluidez del yo, la incertidumbre del átomo, el hotel del infinito y el silencio de las galaxias. Todas las piezas del límite humano están sobre la mesa. La oscuridad de la noche nos ha dado la respuesta final sobre el origen, pero nos ha dejado con una pregunta sobre nuestro propósito. En este universo que no está obligado a ser intuitivo, ¿dónde encontramos el descanso definitivo? La noche negra nos mostró un límite, y los límites, cuando se aceptan, traen paz. Porque el universo no nos pide comprenderlo todo para existir, y tú tampoco necesitas comprenderlo todo para soltar el día. Llegado hasta aquí, entremos en la parte final, la libertad de no comprender. Lo que viene ahora no es una explicación más, es un permiso. El permiso de dejar la mente en silencio. Regresa por un momento al inicio de este viaje. Imagina que el aire en tu habitación ha cambiado sutilmente. Quizás ahora se siente un poco más fresco. O tal vez el peso de las mantas sobre tu cuerpo es más evidente, más acogedor. El ruido que traías contigo al empezar, ese zumbido eléctrico de las tareas pendientes, las palabras no dichas y la prisa del día se ha depositado en el fondo, como el sedimento en un vaso de agua que finalmente ha dejado de agitarse. Estás de nuevo en ese refugio mental, esa conversación a la luz de las estrellas que prometimos al principio. Pero ahora el cielo que imaginas sobre ti no es solo una decoración negra. Es un mapa de todo lo que hemos recorrido juntos. Siente el ritmo de tu propia respiración. Es un proceso automático, silencioso.
Pero ahora sabes que en ese simple acto hay una complejidad que desafía la razón. Mientras inhalas y exhalas, eres como el arco de Zenón, liberando una flecha que, en cada instante de su vuelo, parece estar detenida, pero que de algún modo logra cruzar el abismo del espacio. Eres un sistema que, al igual que el barco de Teseo, se reconstruye a sí mismo mientras navega. En este preciso segundo, mientras me escuchas, algunas de tus células están terminando su ciclo y otras nuevas están naciendo, manteniendo viva la historia de quién eres, aunque la materia original de tu infancia se haya dispersado hace mucho tiempo entre el viento y la tierra. No somos objetos estáticos, somos relatos en flujo. Al igual que Alfred Tarski buscaba poner orden en el laberinto de las palabras para encontrar la verdad, nosotros buscamos un hilo de continuidad en nuestra propia existencia. Y en esa búsqueda nos hemos convertido en compañeros de aquellos hombres y mujeres que se atrevieron a mirar los límites de frente. Eres parte de esa estirpe de buscadores que, como Schrödinger, entendieron que el mundo no espera a que lo miremos para ser real, sino que se observa a sí mismo en cada interacción invisible del entorno. Eres un habitante de ese gran hotel de lo infinito, donde, a pesar de que las habitaciones parezcan llenas, siempre hay espacio para un nuevo asombro, para una nueva pregunta que expanda las paredes de tu mente. Escucha el eco de ese silencio que Fermi encontró en el desierto y que Drake intentó descifrar entre los pinos de Virginia. Ese gran silencio no es un vacío aterrador, sino una invitación a la humildad. Nos recuerda que nuestra presencia aquí es un evento singular, una chispa de conciencia en un universo que tiene 13.800 millones de años de historia escrita en la luz que todavía viaja hacia nosotros. La oscuridad que ves cuando cierras los ojos es la misma oscuridad que Olbers analizó en su despacho de Bremen. Una prueba física de que todo lo que conocemos tuvo un inicio, un momento de origen que nos vincula con la raíz misma del tiempo. La paradoja no es una falla en el sistema del mundo. Es, como hemos descubierto, una brújula. Nos marca el punto exacto donde nuestras herramientas biológicas y lingüísticas llegan a su fin y donde comienza algo mucho más grande. A menudo nos castigamos por no tener todas las respuestas, por sentir que la lógica de nuestra vida se nos escapa entre los dedos como la arena de una clepsidra. Pero hay una libertad profunda y una paz inmensa en aceptar que no estamos diseñados para comprenderlo todo. El universo no tiene la obligación de ser intuitivo para nosotros. Y en esa falta de obligación reside nuestra mayor fuente de descanso. Al aceptar la paradoja, dejas de luchar contra la corriente del misterio y empiezas a flotar en ella. La incertidumbre deja de ser una amenaza para convertirse en un refugio, un lugar donde puedes soltar el control y simplemente ser, una parte consciente de un todo infinito que respira contigo. Mira hacia ese horizonte mental una última vez. La luz del sol que Heinrich Olbers imaginaba llenando el cielo se ha enfriado, volviéndose invisible, permitiendo que la noche sea el manto que nos permite dormir. La flecha de Zenón finalmente ha llegado a su destino en tu mente, recordándote que el movimiento y el cambio son posibles a pesar de nuestras dudas. El barco de tu identidad sigue navegando, sólido y real, no por la madera que lo compone, sino por la voluntad de seguir el viaje. Si este rincón de asombro tranquilo ha resonado con algo dentro de ti,
te invito a que permanezcas cerca. En un mundo que nos exige respuestas rápidas y certezas ruidosas, este espacio existe para proteger la calma del pensamiento profundo y la belleza de lo inexplicable. Suscribirse aquí no es solo seguir un canal. Es decidir que momentos como este, donde la curiosidad se convierte en el motor de tu descanso, formen parte de tu hábito recurrente, de tu propio ritual de exploración y silencio. Es una forma de decir que valoras este refugio, donde las preguntas son más importantes que las soluciones y donde la inmensidad del cosmos sirve para aliviar la carga de lo cotidiano. Ahora, deja que las últimas palabras se asienten. Siente el peso de tus párpados, la quietud de tus manos, la suavidad de este aterrizaje. No hay nada más que resolver esta noche. No hay más nudos que desatar, ni más habitaciones que contar. El Hotel del Infinito tiene una habitación lista para ti, donde el silencio no es ausencia, sino plenitud. Has hecho un gran viaje. Has cruzado puentes de lógica y océanos de tiempo solo para llegar aquí, al centro de ti mismo, donde reside la humildad de saberse pequeño y la grandeza de saberse parte de todo. Que el eco de estas historias te acompañe mientras la realidad se vuelve tenue y el sueño, esa otra gran paradoja donde somos y no somos al mismo tiempo, te reciba con los brazos abiertos. Que el silencio de las respuestas sea hoy tu lugar de descanso.